Entonces yo voy a adelantar un sermón. Voy a cambiar el orden. Lo que en realidad tenía planificado para la próxima semana, voy a entregar hoy. Lo que tenía planificado para hoy, a lo mejor la próxima semana. Entonces, quiero que abran la carta a los Romanos, capítulo 8. Mira, hay una secuencia de ideas en los primeros capítulos de Romano. Entonces, primero, en 1 al 3, el apóstol Pablo muestra que todos somos pecadores. Pero en capítulo 3 ya empieza a mostrar que la salvación viene a través de que Dios nos justifica sin ningún mérito desde el lado de nosotros, porque Cristo ya pagó en la cruz por nuestros pecados. Después la idea sigue. ¿Cómo llegamos a eso? ¿Cómo logramos la salvación? Solamente a través de la fe, no a través de obras. Es decir, no en la medida que uno trata de ganar puntos a favor ante Dios, sino en la manera que uno confía en Dios. Después va más allá y dice como Dios empieza a cambiar también la naturaleza, empieza a cambiar nuestro estado. Antes todos nosotros somos descendientes de Adán, descendientes por eso tenemos el pecado y la muerte en nuestra herencia ya. Y a través de Cristo el Señor nos libera también de esa herencia, nos pone en una nueva herencia. Eso es ahora la genética de Cristo, ¿sí? Esta idea, en ese termino diciendo que donde el pecado abunde, la gracia sobreabunde. Si el pecado abundió por la humanidad, pero la gracia es mayor que todas las consecuencias del pecado. Entonces ahí empieza en Romanos 6, ya habla de la vida de los creyentes. Pregunta entonces si la gracia sobreabunda. Entonces, cuando el pecado abunda, significa que podemos pecar y simplemente confiamos que Dios perdona. No, de ningún modo dice y describe que la gracia tiene un carácter más allá que solamente perdonar los pecados, sino nosotros estamos incluidos en la muerte de Cristo, así que las personas que éramos antes de conocer a Cristo ya no existen, son muertos con Él en la cruz, ¿sí? Y hay una novedad de vida, hay una nueva vida que ahora podemos vivir. Entonces, por eso dice en Romanos 6:11, el primer imperativo de Romanos, consideraos pues muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Y dice en Romanos 6:14 que el pecado no nos dominará porque ya no somos bajo la ley, sino bajo la gracia. Ahora sigue con esta idea. Y va a describir en Romanos 7 que en realidad la forma como vencemos el pecado no es la misma, no simplemente por esforzarnos cumplir los mandamientos de Dios. Va a decir que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Es decir, no estamos en esta necesidad que con propias fuerzas luchamos para cumplir los mandamientos de Dios, sino esto nos va a llegar al punto que es para lo que hago, lo que quiero hacer no lo hago, y lo que aborrezco hacer justamente esto estoy haciendo. O pobre de mí, ¿quién me liberará de este cuerpo de muerte? Entonces, ahí viene en Romanos 8 la idea, hay una liberación, porque nuestra naturaleza pecaminosa, el hecho de que somos carne y sangre, el hecho que todavía andamos en el mismo cuerpo como antes y somos, igual tenemos una cierta biografía, aprendemos muchas cosas, entonces por eso hay esta tendencia de pecar. Pero Cristo también esa tendencia a pecar
ya llegó a la cruz. Y hay una salvación más allá. Es que hay un poder más poderoso que tu tendencia de pecar. ¿Lo sabías? Y es el Espíritu Santo. Por eso con la propia fuerza de voluntad solo no se vence el pecado. Pero por el poder del Espíritu Santo sí se vence el pecado. Entonces, el tema de Romano 8 es que vivimos en esta doble realidad. Que por el Espíritu ya vivimos en la salvación, ya vivimos plenamente en el reino de Dios. Por el Espíritu ya vencemos el pecado. Por el Espíritu ya somos hijos de Dios. Por el Espíritu ya tenemos todo eso. Pero físicamente somos todavía parte de la creación antigua. Y por eso vivimos en esta lucha. Entonces, eso es un poco la idea. Y en eso, cuando quiere ir a la parte que físicamente todavía somos parte de la creación vieja, mientras por espíritu somos parte de la creación nueva ya. Entonces ahí viene este texto de Romano 8, 18. Pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió, en la esperanza de que la creación misma será también liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Pues sabemos que la creación entera aún gime y sufre dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Entonces, toda la creación gime y nosotros también gemimos. ¿Por qué gemimos? Porque todavía en la vida como es, no está suficiente causa para gemir. ¿Sí o no? ¿Ah? Pero sin embargo tenemos una esperanza. Y la esperanza es que sabemos que un día será redimido también nuestro cuerpo completamente. Vamos a tener un nuevo cuerpo que nunca más se enferma, que nunca más se cansa, que nunca más quiere pecar, que van a terminar las luchas, no vamos a contactarnos con Dios solamente por fe, sino lo vamos a ver cara a cara. Esto va a ser bonito, ¿sí o no? Y tanto de la gloria que dice en el versículo 8 que los sufrimientos del tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria venidera. Puedo pensar un poco qué era hasta ahora lo peor de lo peor que te pasó en tu vida. Entonces, queda en comparación a esta gloria, queda como nada. Yo por eso mantener silencio un poco. Ya. Queda como nada. ¿Ya? Yo veo como todos los rostros brillantes, como todos se alegran por esta redención que nos espera,
hermano, yo lo hablo en serio, este debe ser una fuente de alegría para nosotros. Porque para mí esto no es una teoría, para mí no es una teología así. Para mí es una realidad. Tantas veces me he aferrado en eso. Y cada vez cuando me canso, entonces eso es lo que me levanta. ¿Sí? Son tres cosas que mantienen a los creyentes de pie. Es la fe, el amor y la esperanza. Y estos tres necesitamos. La fe es la actitud que recibe todo de Dios. Confiamos en Dios. La esperanza es que sabemos nuestro futuro. Y el amor es el amor de Dios que opera en nosotros. Que sabemos que Dios nos ama. Y podemos entregar este mismo amor con que Él nos ama a otros. Estas son las tres cosas. Importante en eso también la esperanza. Así que habrá una gloria. Y el Señor, si alguien no tiene un gozo en su corazón por eso, entonces tiene que orar, porque el Señor te tiene que revelar. El Señor te tiene que mostrar un poco, porque deberíamos vivir aquí con una pre-alegría de eso. ¿Sí? Es como los niños, hace poco tuvimos Navidad, ¿sí? Y no me digan que los niños no antes ya tenían alegría. No podían esperar el momento cuando al fin pueden sacar los regalos, ¿sí o no? ¿Ya? Pero aquí viene en nuestro texto una idea interesante. Y dice que la redención no es solamente para nosotros, para los hijos de Dios, sino para toda la creación. Y toda la creación, ansiosamente, anhela la manifestación de los hijos de Dios. Dios piensa en toda la creación. Dios piensa también en los animales. Yo me recuerdo cuando llegamos a Chile, el primer año, nos regalaron un perro que la mayoría de ustedes lograron conocer, que era el Franz. Y Franz tenía una mandíbula. Abajo la mandíbula era mucho más corta. Así que no podía comer, porque no podía morder la comida. Y en realidad nada que hacer. Y ahí se me olvidó en qué salmo, pero en un salmo encontramos este versículo que dice, que habla justamente, dice, Dios, tú ayudas a los hombres y a los animales. Y a los animales. Y cada día entonces ungimos al Franz y proclamamos este versículo. ¿Saben qué? La mandíbula abajo creció muy rápido. Eso no existe, no, eso era un milagro, pero Dios también hace milagros con animales. En el Antiguo Testamento hay leyes que prohíben la tortura de animales, porque Dios también se preocupa de animales. Hay leyes ecológicas, por ejemplo, el año sabático. Como en este tiempo lo único que pudo dañar al medio ambiente era la agricultura. Entonces, tú encuentras una ley que cada 7 años un campo tiene que ser, no se siembra nada. Y con eso se puede, para que la tierra, eso es la causa, para que la tierra pueda descansar. ¿Ya? En Isaías 11 hay un texto uno de los textos que muchas veces leen en Navidad, pero yo voy a leer un poquito más. Isaías 11, desde el versículo 1. Y brotará un retoño del tronco de Isaí, y un vástago de sus raíces dará fruto. Y reposará sobre él el espíritu del Señor, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder,
espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Se deleitará en el temor del Señor y no juzgará por lo que vean sus ojos, ni sentenciará por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará al pobre con justicia y fallará con equidad por los afligidos de la tierra. Herirá la tierra con la vara de su boca y con el soplo de sus labios matará al impío. La justicia será ceñidor de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. El lobo morará con el cordero y el leopardo se echará con el cabrito. El becerro, el leoncillo y el animal doméstico andarán juntos y un niño los conducirá. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán frutas y el león como el buey comerá paja. El niño de pecho jugará junto a la cueva de la cobra y el niño destetado extenderá su mano sobre la guarida de la víbora. No dañarán ni destruirán en todo mi santo monte, porque la tierra estará llena del conocimiento del Señor, como las aguas cubren el mar. Eso es el resultado, al fin, de la manifestación de los hijos de Dios. Cuando nosotros seamos manifestados como hijos de Dios, ahora no somos plenamente manifestados, tal cual, ¿verdad? No sé cuánta gente ya una vez te golpeó con la frase, ¿y tú eres cristiano? ¿Nos ha pasado? ¿Y por qué nos pasa? A veces lo dicen injustamente, pero a veces lo dicen porque realmente observan algo en nuestra actitud que contradice al ser cristiano. ¿Sí o no? Y después nos duele porque nosotros queremos reflejar realmente el carácter de Jesús. Pero a veces no lo reflejamos plenamente. ¿O soy el único con este problema? Sí. De repente nos enfermamos. De repente nos pasan cosas. Y esto todavía no refleja, cuando somos enfermos, esto no refleja la gloria que vamos a tener en el cielo, ¿verdad? Cuando somos débiles, cuando estamos cansados, cuando estamos al borde, eso no refleja la gloria todavía que vamos a tener. Y nosotros sufrimos por estas contradicciones que observamos en nuestra propia vida. Pero habrá un día cuando Cristo vuelve, entonces en este día, en este momento, cuando Él vuelve, seremos los hijos de Dios, los que son hijos de Dios, los que ya fueron nacidos de nuevo y han recibido el Espíritu Santo en su interior y el Señor está en ellos. Los que se han arrepentido de sus pecados y han aceptado a Jesús como su Señor y le han puesto su confianza en Él y de Él reciben. De Él recibían vida nueva, vida eterna, que lucha contra lo viejo. Pero esos que fueron nacidos de nuevo por el Espíritu de Dios serán transformados completamente. También con su cuerpo, con todos serán transformados. Y toda la gloria de Dios será manifestada en ellos. Y cuando esto pasa, cuando el Señor termina la salvación, porque el tema todavía no está terminado. Cuando Dios termina la salvación, entonces no solamente cambiaremos nosotros, sino habrá nuevos cielos y una nueva tierra. Amén. Y también la naturaleza será transformada. Amén. Así que todo lo que es vanidad, así que todo lo que es muerte, desaparece.
¿Por qué hay tanta vanidad? ¿Por qué hay tanta muerte en la creación? El texto de Romanos 8 que leí nos da una respuesta. Por causa de aquel que la sometió a la corrupción. ¿Quién sometió a la creación a la corrupción? ¿Lo saben? Adán, el hombre. Mira. Porque toda la creación fue entregada a Adán. Cuando Adán y Eva cayeron en pecado, ¿a quién se sometieron? A Satanás. Yo sé que mucha gente no cree en Satanás, pero este cambia siempre en tiempos de guerra, por ejemplo. La Biblia habla de esta realidad, sobre todo Jesús mismo. No encuentras en los evangelios, estos libros, en los dichos de Jesús, encuentras la mayor información sobre Satanás. Jesús habló muy frecuente sobre él. Porque es un enemigo que hay que tomar en serio. Y a este por el pecado nos hemos sometido. Por eso el pecado, la muerte, la corrupción dominaba a nosotros y la creación. Por eso la creación ahora gime. Pero gime porque también hay esperanza, porque hay una salvación para nosotros y para toda la creación. Mire, eso es lo más profundo, la causa también de la destrucción del medio ambiente. Al fin, toda la destrucción es por el pecado del hombre. Y claro, en un mundo donde todos quieren ganar plata y no importa nada, donde el mamón, el dinero reina, entonces también están dispuestos a destruir para ganar. Y nosotros a veces también, ¿verdad? Ahora es así, que a pesar de que nosotros esperamos la manifestación de los hijos de Dios, la plena manifestación, pero sin embargo ya somos hijos de Dios. ¿No es cierto? Porque el Espíritu Santo que está en nosotros da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces, sí es cierto que un día seremos manifestados en toda la gloria y ahí todo el planeta será transformado, toda la naturaleza será transformada. Pero ya ahora el Señor te quiere usar, ya ahora somos luz en este mundo, ¿sí? Ya ahora tenemos una responsabilidad. Y le digo una cosa, donde hijos de Dios se manifiestan en lo que es posible en este tiempo, donde hijos de Dios viven por el Espíritu Santo, hasta la naturaleza es bendecida. Por eso tú escuchas de grandes avivamientos, donde la iglesia de repente se levantó en santidad. Tú escuchas que esto tiene consecuencias también en la naturaleza. ¿Se recuerdan que hace unos 2 años en el Coliseo había se me olvidó el nombre, de Guatemala? ¿Algunos se recuerdan a este evento? ¿Quién? No, de Guatemala. El pastor Ricardo Sandoval lo trajo y hubo un evento en el Coliseo y dio testimonio de un lugar en Guatemala donde empezó un avivamiento, donde el Señor, la iglesia se levantó, mucha gente se convirtió al Evangelio. Y eso tenía consecuencias en la naturaleza, eso tenía consecuencias que esta tierra que era muy seca, que llovió más, que la tierra entregó frutos y hubo bendición también. Cosechaban donde antes no podían cosechar, de repente cosechaban.
Y era fuerte, los que estaban presentes seguramente se recuerdan eso, un fuerte testimonio. Y yo sé de más cosas, ¿ya? A lo mejor también el uno o el otro tiene la experiencia que en un momento parece que a animales llaman la atención. ¿Alguien ha hecho una experiencia así? ¿Ya? Nosotros, cuando fuimos con la Mariné en un grupo a orar, cuando vino, fuimos a orar por distintos sectores, fuimos a orar y a nosotros no nos dejaron subir arriba, nos tuvimos que quedar abajo. Y la gente empezó a orar arriba y nosotros oramos abajo. Y de repente así con la piel relajada, era hermoso, ¿te acuerdas? La pura oración decía que el caballo era feliz, pataleaba de espalda, feliz. Sí, qué bonito. A mí me llegan noticias regularmente de diferentes partes del mundo, entonces yo conozco muchos testimonios. ¿Ya? Entonces, sí es verdad que esto se refiere en primer lugar a los últimos tiempos, pero ya ahora, hermanos, es tiempo que nosotros nos manifestamos como hijos de Dios. Porque en esta tierra tenemos una tarea de ser luz. Aquí en esta isla Tierra, parte de la creación son también los otros seres humanos, son también los otros hombres. Pero, hermano, tú eres un instrumento de redención. Tú eres un instrumento de redención. Tú eres un instrumento para que Dios bendiga con vida. Bendiga con vida a otras personas y hasta la naturaleza. Es también por eso que yo creo que tomamos estas palabras y decimos, si es así, entonces queremos vivir un estilo de vida que bendice también la creación. Esto significa que rompemos con algunas cosas que sabemos que destruyen la creación. ¿Están conmigo, sí? Porque tú estás diseñado para ser un instrumento de bendición. Pero vivimos en un mundo donde la destrucción es algo tan normal. Es tan normal que para nosotros mismos a veces es normal. ¿Cierto? Entonces, producimos más basura que necesario. Vea, yo tengo que reconocer que al comienzo trataba siempre de ir con un bolso al supermercado, pero siempre era difícil convencer para que no llenen bolsos plásticos. Al fin lo dejé, pero en realidad deberíamos todos aparecer en el supermercado con algo para que no se usen tantos bolsos plásticos, ¿sí? Y para eso, bueno, también recolectar las botellas, para eso, bueno, también que enseñan a los niños a admirar la naturaleza. Que aprendan ustedes mismos que cuando ven un bicho, no vean solamente un bicho, vean una criatura de Dios. ¿Sí? Si uso una cucaracha, igual puedo matarla, pero... igual puedo usar raid contra pulgas, pero pero sin embargo ya hay tantas maravillas. Yo creo que hay que despertar una conciencia de eso, de la riqueza de la naturaleza, ¿sí? Entonces con esto podemos educar a nuestros niños para que cuiden mejor. Yo sé que Waldo y Bea a muchos animalitos han salvado la vida, ¿sí? Eso es muy, muy bueno. Ya, mis hijos también muchas veces han salvado la vida de animales. ¿Saben? Esas son actitudes que tenemos que reforzar en los niños. Y también reforzar una conciencia, no usar más agua que es necesario, no producir más basura que es necesario, y reciclar lo que se puede reciclar. Por ejemplo, las cosas de la cocina, cuando pelan papas, así, esas cáscaras, así,
uno usa para compost. ¿Ya? Para compost, perdón. ¿Ya? Entonces, yo creo que, porque debemos algo. Si ahora a todo el mundo decimos que estamos construyendo un edificio ecológico, tenemos una responsabilidad de cubrir esta cosa también con nuestra vida, ¿sí o no? Porque ¿qué sobra si construimos ahí un edificio ecológico y el resto hacemos todo igual? ¿Ya? Solamente que quiero que entiendan, tenemos una causa mucho más profunda. Tú eres un instrumento de bendición, un instrumento de redención para otras personas y también para toda esta creación. Se va a manifestar en el día final, pero es la voluntad de Dios que en lo que es posible, en este tiempo de transición en que vivimos, se manifiesta ahora también. Amén. Que se manifieste que eres un hijo de Dios. Que toma la responsabilidad y la autoridad sobre la creación que Dios ha confiado al hombre. Amén. Para la bendición y para entregar vida. Amén.